Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a quienes no saludé. Tuve la oportunidad de poder saludar a varios hermanos. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Y qué hermoso es tener esta familia. Recién pensaba, qué grande es nuestro Dios, que nos ha llamado hijos y nos ha llamado amigos también. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tenemos de haber conocido a nuestro Dios y de estar hoy en este lugar. Y qué bendición tan grande cantar al Señor, adorarle, alabarle. Pero también Dios quiere hablarnos a través de su palabra en esta mañana. Y si usted ha venido con expectativa y con deseos de que el Señor le hable, seguramente le va a poder escuchar. Oramos al Señor para pedirle que se haga presente en este momento también, que continúe aquí en medio nuestro. Padre Celestial, te adoramos. Seguimos, Señor, en tu presencia. Te agradecemos por este momento tan especial que hemos tenido, alabando y adorando tu nombre. Gracias, Señor. Gracias también por el momento que vamos a tener ahora de escuchar tu palabra. Señor, entendemos que tu palabra tiene un poder increíble, incomparable. Te ruego, Espíritu Santo, que puedas hablar a cada vida, a cada corazón, con cada necesidad especial, solo como tú sabes hacer. Gracias, Señor, estamos en tus manos aquí, con nuestros oídos abiertos para escucharte. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que silencies aquellas voces que vienen a distraernos y que podamos poner toda nuestra atención y nuestro foco en tu palabra y en lo que nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero compartirles una meditación, algo que he venido pensando y masticando, como se dice, en estas 2 últimas semanas. Yo le he puesto un título y se llama La bendición de vivir en su presencia. Y estuve pensando, a ver, ¿qué significa esto tan especial y tan importante de vivir mi día a día en la presencia de Dios? Y pensaba, Dios siempre ha querido vincularse con el hombre, estar cerca de él, estar en contacto, en intimidad. Y si uno recorre las Escrituras, vemos a grandes hombres y mujeres de Dios que le buscaron, que intimaron, que estuvieron con él y recibieron cosas maravillosas. Pensaba en Moisés. Moisés fue un hombre muy especial, muy particular. Dios hizo grandes cosas a través de este hombre. Y él tuvo una relación muy profunda e íntima con el Señor. Fíjense si no hizo una gran tarea. Sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y caminó con ese pueblo tan difícil, tan rebelde. Caminó con ellos por el desierto. Y en el libro de Éxodo, capítulo 24, la palabra cuenta cómo Dios se vinculaba con Moisés. Incluso dice algo que me deja pensando. Dice que Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo. Tenía una relación muy estrecha. Y dice que en una oportunidad Dios quiso conversar un poco más en profundidad con Moisés y lo invitó a subir al monte. Y allí estuvo Dios hablando con Moisés en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, hablando como quien habla con un amigo. Pero ¿saben qué? Moisés ni se imaginaba lo que le esperaba debajo de ese monte, porque debajo del monte, en la llanura, quedó el pueblo rebelde y difícil de Israel. Dice que cuando Moisés bajó del monte, se encontró que el pueblo de Dios estaba haciendo un desastre. Habían construido ahí un becerro de oro y estaban adorándolo. Imagínense la indignación de Moisés y el dolor
en el corazón de Dios. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 3. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dice a Moisés: suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Dios les estaba hablando de la tierra prometida, ¿sí? Esa tierra que había prometido Dios al pueblo cuando salió de Egipto. Suban a la tierra prometida. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Dios estaba muy dolido. Dios dijo: irá un ángel con ustedes, pero yo no voy más, no los acompaño más. Dice el versículo 4, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Imagínense la amargura tremenda que entró en el corazón de los israelitas, que hasta se vistieron de luto por la tristeza que tenían. Ellos sabían que se habían portado mal. Ellos sabían que habían pecado, que habían entristecido el corazón de Dios. Y ahí empieza el gran trabajo de Moisés. Moisés empieza a interceder por el pueblo. Señor, por favor, ten misericordia del pueblo de Israel, de este pueblo terco, difícil, rebelde. Señor, necesito tu perdón, tu misericordia para Israel. Dice Éxodo 33, 12 al 15. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. ¡Qué oración! La oración de Moisés. A mí me conmueve esas palabras. Cuánto amaba Moisés al Señor y cuánto amaba al pueblo. Y Dios se conmovió. ¿Y quién no se va a conmover con esta oración tan sincera, tan profunda? Dice el versículo 14, el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. ¿Usted se imagina ese momento? La voz de Dios ahí hablando con su hijo y diciéndole: yo voy a ir con vos, Moisés. Te voy a dar descanso, te voy a acompañar. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Y sabe qué pensaba yo? Moisés había intimado con Dios. Él sabía perfectamente lo que era vivir en la presencia de Dios. Y habrá dicho Moisés: bueno, si nos acompaña el ángel como Dios nos dijo, y sí, seguramente vamos a llegar a esa tierra prometida, pero yo no quiero un ángel. No es lo mismo, yo quiero la presencia de Dios, porque Moisés le había conocido. Sabía muy bien que lo mejor que le podía pasar en esa travesía tan difícil que les esperaba en el desierto era caminar día y noche con la presencia de Dios. Moisés había entendido su fragilidad. Moisés sabía que era de carne y hueso. Y Moisés también conocía la enorme fragilidad del pueblo. Entonces dijo con esa sinceridad tan grande: Señor, si no vas conmigo, no me saques de este lugar. Me quedo acá en medio del desierto, pero con vos. No quiero dar un paso sin tu presencia. ¿Y sabe qué? Yo pensaba en nuestros días. Pensaba en nuestros días difíciles, porque estamos realmente como a nivel mundial pasando tiempos muy difíciles. Otro tipo de desierto, diferente al desierto que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Pero estamos viviendo
tiempos de pestes, acabamos de atravesar una pandemia tremenda, la cantidad de gente que se ha visto afectada, que ha muerto, toda la conmoción que ha generado a nivel mundial, la corrupción enorme, las guerras, la guerra particularmente entre Ucrania y Rusia. Y sabe que leía un informe en estos días, un informe de la ONU, que decía que la guerra en Ucrania está causando una disminución del crecimiento económico global, que se suma, por supuesto, a todo este proceso de crisis que venimos viviendo post-pandemia. Y yo me preguntaba, ¿cómo vamos a sobrevivir a todo este sacudón? ¿Cómo nos vamos a mantener en pie? Usted escucha a la gente que no conoce al Señor y hay muchísima desesperanza. Y ojo, que la desesperanza no solamente le está golpeando al que no tiene recursos, también la desesperanza y la desazón está instalada en la gente que también está económicamente bien. Incluso, tristemente, esa desesperanza ha llegado a muchos creyentes que en estos tiempos se han enfriado, se han apartado, están lejos. Incluso en muchos hogares que se dicen ser cristianos, el Señor ya no está presente. ¿Y sabe qué? Lo que es más triste aún, que muchos ni siquiera se han dado cuenta que el Señor ya no está en casa. En el libro de Apocalipsis 2:4, Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios le estaba diciendo, en otras palabras, ya no me amás tanto como me amabas al principio. Dice la primera parte del versículo 5, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: mira hasta dónde has caído. El Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: ¿podés mirarte un poco al espejo y reconocerte quién sos? ¿En qué te has convertido? Y le dice el Señor: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Dios le estaba diciendo a la iglesia: no pierdas tu pasión, ese fuego dentro tuyo, en tu interior, eso que te caracterizaba cuando me conociste, cuando estuviste conmigo, ese día que abrazaste mi presencia y que entendiste que yo soy tu Dios. Cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio, él tuvo una experiencia de lo más maravillosa. Dice la Biblia que él pudo ver a través de una visión, fue un momento netamente espiritual. Dice que Juan vio al Hijo del Hombre, es decir, vio al Señor, lo vio con todo su esplendor. Dice Apocalipsis 1:17, cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto. Juan cayó rendido frente a tanto esplendor, frente a tanta gloria, estaba frente a Jesús. Y ¿sabe qué? Yo leía esto y es como que me derretía por dentro. Qué maravilloso es encontrarse realmente con Jesús. Cuando usted se encuentra con Jesús, nunca más vuelve a ser el mismo. Cuando hay un encuentro real, como ese encuentro que tuvo Juan, que cayó delante de su presencia desarmado. Yo pensaba, cuando vivimos en la presencia de Dios realmente, no de la boca para afuera, sino que vivimos en la presencia de Dios, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la soberbia,
No hay lugar para la altanería porque estoy en presencia de mi Dios. Entonces todo eso se desvanece porque entiendo que no soy nada delante del Señor, y si tengo un valor es porque soy su hijo. Y pensaba, leyendo y meditando en este texto, en estas palabras del apóstol Juan, pensaba en aquellas personas que nos cuesta tanto por ahí llegar, que son altaneras, pesadas, fuertes, que bajan la persiana resistiendo. ¿Es que yo pienso así? ¿Es que yo estoy convencido de qué? ¿Es que a mí me enseñaron tal y cual cosa? Y no hay lugar, no se puede entrar. O que se ofenden, están profundamente ofendidos y tal vez pasan su vida con esa ofensa, con esa sensación. Y yo entiendo que es cierto que a veces nos ofenden, nos hieren, y a veces uno tiene que transitar un proceso para recuperarse de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pensé lo siguiente: cuando uno no aprende a soportar las ofensas, cuando uno no aprende a tener carácter para pasar por alto ciertas cosas, cuando por ahí nos ponemos extremadamente sensibles y una palabrita que se nos dijo ya es suficiente para que yo me derrumbe y se termine mi compromiso con Dios, entonces algo no anda bien. ¿Y sabe qué? El diagnóstico es sumamente claro y es que falta presencia de Dios en mi vida. Dice la primera parte de Jeremías 27. Me encanta este texto. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías se enamoró del Señor y con ese tono apasionado le dijo: Señor, me has seducido, has vencido ese hombre fuerte que había dentro mío, me has cautivado, me has enamorado, te he conocido. Y es que Jeremías había escuchado la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando uno escucha la voz de Dios, y con esto no quiero decir escuchar su voz audible, gloria a Dios si alguno de ustedes ha tenido la experiencia maravillosa de escuchar su voz audible, pero al Señor le podemos escuchar a través de un texto bíblico. Hablo la palabra y me encuentro con que Dios me habla específicamente con un texto en particular que leí, o me pongo a orar y a adorar al Señor y me encuentro ahí con Él. Jeremías había tenido ese tipo de experiencia con Dios. Entonces él se encontraba seducido, se encontraba vencido por ese Señor que le había conquistado. Dice el versículo 9 de Jeremías capítulo 20: su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Me encanta la pasión que tenía Jeremías. Ardía la palabra de Dios en su corazón, entonces no podía callarse. Él era un hombre, fíjense, de naturaleza muy débil. Incluso los estudiosos de la palabra le llaman el profeta llorón. Sin embargo, ese encuentro tan profundo que tuvo Jeremías con el Señor cambió su naturaleza. Ese hombre débil, derrumbado, que no se sentía capaz de, por la presencia de Dios, se transformó en un hombre fuerte, invencible, que bendijo al pueblo. Gloria a Dios por lo que puede hacer, mi hermano, la presencia de Dios en la vida de aquel que se rinde. Arde en mi corazón como fuego tu palabra. La presencia de Dios nos hace fuertes
Y la presencia de Dios, la presencia real de Dios en nuestras vidas, nos santifica. Pero fíjense, yo pensaba que hay muchas cosas en esta vida que hacen que nos alejemos de la presencia de Dios. Les voy a mencionar algunas, tal vez usted meditando y orando puede descubrir muchas otras. Dice Efesios 4:31, versión Nueva Traducción Viviente. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El enojo es peligroso. Mire, estos días me puse a leer mucho sobre el enojo. No les voy a compartir esto porque se va a hacer muy largo. Me parece tan interesante todo lo que produce el enojo en la salud. Leía que produce un desequilibrio en el sistema cardiovascular porque aumenta la presión arterial y no sé qué cuántas cosas más. Además, produce desequilibrio en el sistema inmunológico. En pocas palabras o en otras palabras, hace que caiga nuestro sistema de defensas. Entonces, por ahí si usted anda enrabietado muy seguido, y por ahí capaz que anda muy achacado de salud, porque hace que nuestras defensas caigan. Ni hablar de lo que produce en el sistema digestivo, las gastritis, las úlceras, la acidez. El enojo es dañino. Si deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos controlar nuestro temperamento. El enojo, la ira, los gritos, los malos tratos. Usted podrá decir, es que no me puedo callar lo que pienso. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que no me puedo callar, se lo tengo que decir. ¿Sabe qué? Sí se puede callar. En el nombre de Jesús nos podemos callar. A veces tenemos que hablar, pero cuando no es momento, cuando la situación está tirante, está complicado, debemos tener control sobre nuestra lengua. Y qué feos que son los malos momentos. Le habrá pasado, ¿no? Cuando uno se siente que es como que está medio deschavetado, no sé qué otra palabra utilizar, y nos gana la rabia, y uno genera ese momento de tensión y parece que no podés bajar y que no podés aflojar. Y sabe que cuando uno se encuentra en una situación así y cuando se prolonga el enojo, la presencia de Dios inmediatamente se va. No hay compatibilidad. Leímos en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Si hay algo que impide la presencia de Dios en nuestras vidas, es la amargura. Porque ¿sabe qué? La amargura siempre va de la mano con la falta de perdón. Y un corazón enojado, un corazón amargado, un corazón que no perdona, es un corazón que jamás podrá tener paz con Dios. Esto es tremendo y es real. Hay gente que vive entristecida toda su vida, renegada, molesta, enojada con el mundo. Y es que si no perdonamos, esa amargura no se va jamás. Y la presencia de Dios no puede vivir dentro nuestro. No hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. Si deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos cuidar la forma en la que hablamos. Importante y difícil. Dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. La presencia de Dios no es compatible con aquel que tiene una boca que permanentemente habla necedades, con el que se prende en el juego de hablar obscenidades, con el que dice chistes groseros,
O a veces usted puede decir, no, pero yo no digo chiste grosero, pero lo festeja. No hay presencia de Dios en aquel que se prende en todo eso. Ojo con el lenguaje ofensivo, nos dice el apóstol Pablo. Y tal vez, bueno, usted puede decir, bueno, es que yo soy muy sincero. Y está muy bien que digamos la verdad, está muy bien. Pero hay momentos para decir la verdad. Y también hay formas para decir la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Las palabras no se las lleva el viento, como dice el dicho. Sí se las lleva el viento cuando por ahí uno hace algún negocio y no hace un contrato, estamos en un problema, ahí sí se las puede llevar el viento y sería un gran problema. Pero me refiero a nuestros dichos, a lo que decimos. Las palabras no se las lleva el viento, al contrario, las palabras golpean fuerte. Si deseamos la presencia de Dios, debemos cuidar nuestra integridad sexual. La pureza sexual es una condición también para que pueda habitar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice Efesios 5:3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Otro de los grandes obstáculos, pensaba yo, gran obstáculo para que habite la presencia de Dios en nuestra vida, son los malos pensamientos. Y vaya que no nos persiguen los malos pensamientos. Los malos pensamientos tienen un poder tremendo y son muy peligrosos los malos pensamientos, porque usted empieza a construir y a tejer una historia dentro de su mente que puede llegar a ser sumamente destructiva. Los malos pensamientos son ideas perturbadoras que si uno no pone control sobre ellas, empiezan a deambular y a hacer un daño tremendo. ¿Y sabe lo que provoca el pensamiento negativo? Yo pensaba, cuando uno le da lugar y rienda suelta a eso, lo primero que hace es debilitarnos. Nos roba fuerza, nos roba energía, nos entristece. Leí algo interesantísimo acerca de los pensamientos, los malos pensamientos. Hay muchas publicaciones que hablan sobre este tema. Y decía algo muy interesante. Dice que a lo largo del día el ser humano es capaz de fabricar alrededor de 60.000 pensamientos. Impresionante, ¿no? En pocas palabras, nuestra mente es una tremenda máquina de generar ideas. Pero hay algo que me impactó mucho más de esas publicaciones, y es que el 80% de los pensamientos que creamos en nuestra mente son negativos. Así que fíjese si usted y yo no tenemos responsabilidad sobre todo aquello que permitimos que esté deambulando en nuestra mente. Cuando la presencia del Señor está en nuestra vida, nuestra mente puede estar bajo control. Ahora bien, cuando la presencia de Dios no nos gobierna por completo, estamos en serios problemas porque nuestra mente está librada al azar, a volar, vaya a saber dónde. Dice el Salmo 24, 3 y 4, Nueva Traducción Viviente también. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a los ídolos y nunca dicen mentiras. Qué texto más profundo. Y sabe qué, me encanta desmenuzar la palabra, leer, volver a leer, sacarle el jugo, porque hay tanta profundidad en las Escrituras.
¿Quién subirá a tu monte santo? Es decir, ¿quién podrá estar en contacto estrecho con el Señor? ¿Quién podrá vincularse con Él realmente? El que tiene manos limpias, es decir, el que no ofende al Señor con sus actos, ni le hace daño a su prójimo de manera intencional. El que tiene corazón puro. En otras palabras, el que es sincero, el que ha nacido de nuevo, única y exclusivamente por la gracia de Dios. ¿Quién podrá habitar en tu presencia, Señor? ¿Quién podrá caminar como caminó Moisés día y noche por ese desierto en tu presencia? El que no es idólatra. Y usted capaz que piensa instantáneamente en aquel que le rinde culto a una imagen, aquel que se inclina, que se arrodilla. Pero la idolatría no tiene que ver solamente con eso. La idolatría tiene que ver con aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Y el Señor nos dice, yo quiero ser el primero. No quiero que el primero en tu vida sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu negocio, tu emprendimiento, tu trabajo, tu dinero. El Señor dice, yo quiero ser el primero. ¿Quién podrá habitar en tu presencia? El que no es mentiroso, el que es leal, el que no tiene doble cara, el que es el mismo aquí, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde se mueve, el que es sincero, el que es genuino, el que es transparente. Pensaba en esas frases que a veces uno escucha o que a veces uno mismo siente. Es que no sé qué me pasa. Es que a veces siento como si Dios estuviera distante. Estoy remando en dulce de leche todo el tiempo, con esa amargura, con esa sensación de que todo me sale mal. ¿Lo he escuchado por ahí? ¿Le ha pasado alguna vez? Yo quiero preguntarte en esta mañana algo que yo me he estado preguntando estos días, y es, ¿qué tan cerca está usted de su presencia? ¿Qué tan cerca está de ese monte Sinaí, donde Moisés conectaba con Dios y hablaba con Él como quien habla con un amigo? Hay requisitos para vivir en su presencia y los hemos leído recién. Dijo David en el Salmo 51, 10 y 11, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. La otra versión dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Mire, yo leí esto y yo lloraba en la presencia de Dios. Digo, qué corazón, el corazón de David. Dice una palabra clave acá, David, en su oración tan profunda y tan sincera. Dice, Señor, renueva un espíritu fiel, un espíritu recto dentro de mí. Fíjense la clave, renueva. Con esto estaba diciendo David, es que todos los días me tengo que presentar delante de Dios y todos los días debo buscar su presencia, porque la experiencia bonita que tuve con el Señor ayer no me sirve para hoy. Hoy debo renovar esa relación con mi Señor para que habite su presencia en mi vida. Y algo clave aún aquí, David le ruega a Dios, no me quites tu Espíritu Santo. Porque David ya se había mandado muchas macanas, David, cuando estuvo lejos de la presencia de Dios. Y había sufrido por esas macanas. La había pasado mal. Tal vez tuvo un momento donde David disfrutó de su pecado, pero después la pasó tan mal que él había entendido
que no había cosa más importante en esta vida que vivir en la presencia de Dios, que habite dentro mío el Espíritu Santo de Dios. No me quites tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo, le dijo David a Dios. ¿Sabe qué? Yo pensaba, qué triste, me da mucha tristeza por ahí escuchar de la boca de muchos cristianos cuando se ponen a recordar con cierta nostalgia y melancolía aquellos viejos tiempos. Yo servía a Dios, yo estaba activo, yo hacía esto, aquello, qué lindos tiempos. Pero ya todo eso es historia. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con la presencia de Dios? Ya no hay productividad, ya no hay sueños, ya hay queja, hay desesperanza, hay reniego, vemos el pelo en la leche, como dice el dicho. Y es que la presencia de Dios ya no está, porque la presencia de Dios la tengo que renovar. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, un espíritu fiel. No me quites tu Espíritu Santo. Señor, no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Y usted podrá decir, es que tengo mis grandes razones. Tengo mis grandes razones. O tal vez pueda decir, es que me ha tocado sufrir mucho en esta vida. O tal vez usted pueda decir, es que en todo mi caminar, lamentablemente, mucha gente me ha hecho mucho daño y estoy angustiado y he perdido la confianza. Y habría muchas excusas y mucho es que esto, es que lo otro. Pero ¿sabe qué? Es mi responsabilidad buscar al Señor, buscar esa presencia de Dios. Es mía, es suya y no es de nadie más. Vamos a ir cerrando. Pensaba, nunca, jamás vamos a poder disfrutar del gozo absoluto si no vivimos en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios te asegura la bendición. No te asegura que se te desaparezcan los problemas. Seguiremos luchando en la tierra con nuestros problemas, tendremos nuestras batallas, tendremos nuestros momentos difíciles e incómodos de los cuales quisiéramos escapar. Pero el gozo absoluto que la presencia de Dios da, no la conseguimos con nada. Usted quizás piensa, bueno, a mí me estarían sobrando los motivos para estar triste, tengo muchas luchas, tengo muchas cosas difíciles que enfrentar, me están sobrando los motivos para estar preocupado, me sobran los motivos para estar ansioso, inquieto, expectante de ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? El Señor en esta mañana nos recuerda y nos dice lo mismo que le dijo a Moisés en ese desierto: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fíjese qué promesa que el Señor nos regala. Mi presencia irá contigo y te daré reposo. La vida se te va a hacer más fácil, aunque tiene sus tintes y sus matices complicados. Pero yo soy tu Dios y yo voy contigo. No te mando un ángel, yo mismo, la presencia de mi Espíritu Santo, será tu guía, tu compañero, tu fortaleza. Solo debes buscarme y allí voy a estar. A veces nos creemos fuertes, pero ¿sabe qué? En el camino se nos cae todo, porque no es con mi fuerza, no es con mi capacidad, no es con mi inteligencia, no es porque tengo la habilidad de controlar mis emociones, no es nada de eso. Es la presencia del Señor la que nos hace permanecer firmes y de pie. Vengan los vientos que vengan.
Necesito su presencia, mis hermanos. Necesito su presencia para caminar firme, confiada, segura. Necesito su presencia para ir a mi trabajo. Necesito su presencia para ir a la escuela, a la facultad. Necesito su presencia para enfrentar ese momento incómodo y difícil con esa persona que me cuesta tanto. Necesito su presencia. Y la promesa de Dios es que su presencia irá con nosotros y traerá alivio a nuestra vida. Gracias, amado Jesús, por tu presencia. ¿Sabe qué? La presencia de Dios hace que todo funcione. Aún con un montón de fallas y de cosas que interrumpen nuestro caminar, que nos debilitan, que hacen que nuestras piernas por ahí temblequeen. Es la presencia de Dios la que hace que todo funcione y que yo pueda permanecer de pie, en guerra, firme, esperando en mi Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a hablar con el Señor. Señor, Padre eterno, necesito tu presencia en mi vida. Realmente necesito tu presencia. Voy a repetir la oración del rey David y quiero hacerla mía. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Señor, deseo caminar contigo, Padre eterno. Señor, porque he entendido que para que mi matrimonio funcione, para ser yo una buena mamá, un buen papá, para ser un buen hijo, necesito tu presencia. Señor, para ser un buen empleado, para ser un buen jefe, necesito tu presencia. Señor, para levantarme de las cenizas, si he caído a causa de mi pecado, de mi falla, necesito tu presencia. Señor, para atravesar mis valles difíciles, mis momentos amargos, para poder salir adelante de esa tristeza profunda, por eso tan fuerte que tuve que pasar, necesito tu presencia. Señor, te ruego que avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada vida. Señor, renueva dentro de cada corazón el Espíritu Santo que pueda habitar en cada vida, que podamos conectar contigo, Señor, que podamos caminar contigo y que podamos decir, como dijo el profeta Jeremías, tu palabra arde en mi corazón como fuego. Señor, que haya pasión por ti. Devuelve a los corazones tu pasión, tu entrega, Señor, que haya entrega real, que haya convicción de pecado, que haya arrepentimiento. Espíritu Santo, ven a cada vida. Señor, tú conoces cada necesidad de tus hijos. Señor, tú conoces cada vida. Tú sabes por el momento particular que está atravesando cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, te ruego que toques, que te acerques, Señor, que podamos intimar contigo. Necesito tu presencia. Quiero caminar en este desierto que es la vida terrenal. Quiero caminar en tu presencia, confiado y seguro que tu presencia irá conmigo y que me darás descanso, que tendré alivio, que la carga será más liviana. Gracias, Padre eterno, por tu presencia. Abraza la presencia del Espíritu Santo en tu vida en esta mañana. Abrázala con todas tus fuerzas. No te despegues de la presencia del Espíritu Santo. Camina día a día con la presencia de Dios. Gracias, muchas gracias, amado Jesús. Amén.